Es imperioso hablar de la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader. 5 años de gestión, ¿quién lo diría? Qué rápido pasa el tiempo. Por supuesto, un primer año de su segundo mandato constitucional, pero se le suma allí a su periodo previo, así que podemos hablar a grosso modo de 5 años de gobierno del presidente Luis Abinader. ¿Qué cosas ha hecho el presidente Luis Abinader? ¿Qué le distinguen? ¿Qué debe de mejorar? De eso vamos a conversar inmediatamente con nuestros primeros invitados de la tarde. Vamos a desglosar. Tenemos con nosotros a Karen Ricardo. Karen es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, partido opositor. Y también tenemos a Raniero Casoni. Él es analista y estratega político. Vamos a conversar con ellos dos sobre sus visiones en torno a la gestión del presidente Luis Abinader. Raniero, Karen, ¿qué tal? Bienvenidos a Esto No Tiene Nombre. Muchísimas gracias, encantadísima de poder ser parte de este espacio y comunicarme a través de ustedes con el pueblo dominicano. Gracias. Raniero, ¿qué tal, hermano? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Reencontrarme con mi amiga Karen Ricardo y contigo, Ángelo, que teníamos un buen tiempo que no nos veíamos por esta vía. Sí, bastante. Vamos a ver si nos vemos por ahí en Colombia, en el Congreso. Creo que tú vas. El 24, 25 y 26 de septiembre en Cartagena, la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Así es. Yo no sé si Karen irá, pero aprovechala y llévatela. Me encantaría. Ella sabe que siempre está invitada. Bien, vamos a entrar en materia. Me gustaría de entrada que ambos me den su visión general de estos 5 años de gobierno del presidente Luis Abinader. Y como manda el librito, empezamos con la dama, porque la dama es lo que manda, es lo más importante y es lo primordial aquí y en todas partes. Karen. Mire, lo primero es que no a manera de crítica, me hubiese encantado tener una contraparte del gobierno, porque de verdad que yo siendo de la oposición, siendo una ciudadana que desafortunadamente para muchos, pero afortunadamente para otros y para mí también, con una experiencia en el Estado Dominicano y que me tocó contribuir a una gran obra de gobierno, pues me he sentido muy defraudada con las expectativas que el pueblo se hizo, no solamente en el primer gobierno, sino en el agotado gobierno que apenas lleva un año cumplido. Día de ayer. Entonces, cuando me preguntas qué ha hecho este gobierno, pues yo no tengo muchas cosas que decirte. Yo creo que ha llenado de desesperanza al pueblo dominicano, de insatisfacción al pueblo dominicano, el deterioro no solo en las infraestructuras, en las grandes obras, sino también en las instituciones que llevaban un avance evidente en el país, como era educación, como era salud. Ayer conversaba con personas que trabajan coincidencialmente yo estuve en una clínica visitando a un pariente y una de las personas del sistema me decía que también trabajaba en un hospital y yo le hablaba, ¿y cómo está funcionando el hospital? Y me dice, mire, los peores equipos que ahora que el hospital se está habilitando, equipos que se dañaron porque se dejaron ahí descuidados todos esos años. Entonces, ¿hasta qué punto el esfuerzo que nos costó tanto como dominicanas y dominicanos fue descuidado, fue abandonado por una forma muy vaga de hacer política, por una forma muy injusta de hacer política, basado en un populismo, de déjame borrar lo que existía para que lo poco que yo hago se pueda ver como positivo y también para cuestionar y desacreditar lo que se estaba haciendo. Muy bien. Pobre o nula continuidad en el poder, ¿no? En las ejecutorias del poder del pasado gobierno. Por ahí va la cosa, ¿verdad, Karen? Así es. Muy bien. Raniero, tu análisis. Bueno, primero, ciertamente hay que primero categorizar. Yo estoy de acuerdo con Karen, creo que hubiese sido mejor
que la contraparte fuera más del gobierno y esto se convirtiera en un enriquecedor debate de percepciones políticas. Yo también, ¿eh? Desde el punto de vista analítico, y créeme que con esto no busco en ningún modo generar debate ni polémica. Creo que todos los presidentes tienen su impronta y tienen su desarrollo y tienen, digamos, algo que de algún modo los llevó a ser presidente. Y más cuando logran la reelección. Digamos, eso hay que tomarlo en cuenta para poder hacer el análisis. ¿Qué podemos decir del legado quizás de estos últimos años? La institucionalización en medio de un contexto internacional de falta de democracia, quizás de pérdida de la calidad democrática. Vemos cómo de algún modo se ha buscado conciliar, se ha buscado generar la política, donde de algún modo se busca crear el espacio común para el debate, para la creación de ese espacio común que vivimos todos, cosa que en la región y en Occidente vemos cada vez que se va perdiendo. Es decir, cuando vemos, por ejemplo, Nayib Bukele logrando una reelección indefinida, cambiando las reglas de juego, volviéndose a la personalista, cuando vemos en Colombia una disputa digamos, entre el presidente y sus propios ministros y su propia vicepresidenta, y donde el espacio común no parece haber, y donde además hubo un magnicidio, como fue el atentado fatal que hubo contra el senador Miguel Uribe Turbay, cuando vemos como en Perú, por ejemplo, existen grandes debates sobre la participación democrática, cuando vemos que en Venezuela el 28 de julio del año pasado ganó un candidato que al final no se le reconoce, vemos que la República Dominicana presenta una estabilidad en la región. Y esa es una estabilidad que no obedece solo al presidente Abinader. Yo creo que es una construcción y un acuerdo no escrito entre los factores de poder. Veamos que el sistema institucional funciona por acuerdos entre el sistema de partidos, y ese sistema de partidos que hoy tenemos, que ha cambiado, que ha mutado. Hace 20 años era PLD, PRD, Partido Reformista, hoy vemos más PRM, Fuerza del Pueblo, PLD. Digamos, es la nueva reconfiguración del poder. Es bueno y es muy positivo para esta fase que se establezcan cánones institucionales donde la convivencia democrática y el acuerdo político sea parte de. Dicho esto, creo que el presidente decidiera no ir a la reelección habla de algún modo de la necesidad de institucionalizar el país. Cuando habla de lograr el acuerdo entre los expresidentes y tomarlos en cuenta como figuras políticas y públicas, que son para los temas tan importantes como el tema de la frontera, habla muy bien también de lograr esa acción. Y, ¿por qué no también reconocer que de algún modo el establecimiento de la semanal le ha ayudado a mantener una comunicación constante? No, recordemos que una de las grandes cosas que quizás pudiera ser, parecerá poca cosa, pero a nivel regional hay que reconocerlo, desde el 2020 al 2024, ningún gobierno democrático había logrado la reelección en ningún país. Y el primero que lo logra es Luis Abinader, y luego lo logra Morena en México. Entonces, algo está pasando en su comunicación que es muy importante estudiarla, y que será mucho uno de los elementos que continuamente vemos que en los congresos, en la Cumbre Mundial de Comunicación Política discutimos y debatimos. Ha cambiado la forma de hacer política, no estamos ni siquiera en una fase estacionaria de cómo que hay una única forma de hacerlo. Estamos ante la modernidad y la necesidad de interacción. Por tanto, la semanal ha sido muy interesante, y habrá que ver qué de esto que ha solucionado estos 5 años para el presidente Abinader. Además, quiero hacer una diferenciación. Una cosa fueron los primeros 4 años y una cosa muy diferente ha sido el último año de gestión. Entonces, ¿qué ha sido exitoso en el primer periodo que no se está implementando en este segundo periodo? Porque en efecto hay como un desgaste que se denota mucho más, y vemos a una oposición que también hay que reconocer
que desde el punto de vista práctico ha entendido su rol de desarrollar una mayor fase de ataque hacia el gobierno del presidente Abinader. Por tanto, vemos una posición articulándose más, tratando de generar más propuestas, de generar, quizás evidenciar más las posibles fallas, y vemos a un gobierno que comunica de forma continua. Sí, antes de pasar con Karen, me gustaría, Raniero, para aprovechar algo que dijiste, preguntarte, la sobreexposición de la figura presidencial, ¿qué tanto bien o qué tanto mal político le hace? Te lo pregunto porque la semanal, si bien es recogida por los periódicos, por los medios tradicionales, no tiene, de hecho, no ha tenido el impacto que ellos esperaban a nivel de población. La gente no está enterada de lo que sucede realmente en la semanal. Para muchos periodistas se ha convertido eso en un show mediático en el que, bueno, van personas que hablan en algunos medios de comunicación, no necesariamente periodistas en su mayoría, y bueno, hacen preguntas, elogios. El presidente hace un chiste, hay quien ha dicho, bueno, debería de hacerlo cada 15 días o una vez al mes, porque él habla el lunes, pero el martes tiene otra actividad, el miércoles tiene otra, y entonces como que ya no causa el impacto que tal vez debería de causar cuando la figura presidencial emite algún tipo de opinión. En materia política, realmente podemos decir que sí que le convino a nivel electoral porque se mantuvo en la mentalidad del colectivo, al menos parcialmente desde la semanal, pero mirándolo ya con otra mirada, un presidente que no se va a reelegir, que posiblemente empiece a enfrentar la soledad del poder dentro de poco. ¿Qué tanto beneficio le causa un evento como la semanal? Mira, me gusta la pregunta por muchas cosas. Voy a empezar por lo último. Cuando a veces decimos la soledad del poder, bueno, yo quisiera tener la soledad del poder de tener 3 años de gobierno. Todavía yo mandando y poniendo y quitando a quien yo entienda que hace o deja de hacer la mejor gestión. El mejor mensaje de que el presidente Abinader es el presidente es que nombró más India. Dijo, o sea, aquí lo que yo estoy buscando es institucionalizar. Lo que yo estoy buscando es decirle que yo soy el que gobierna. Eso es el mejor mensaje. A otros le dirán, bueno, simplemente es que no tiene con qué funcionarios poner. Eso no lo sabemos. Lo que sabemos es que él mandó un mensaje. Yo soy el presidente. Punto 1. Punto 2. La semanal es sobre exposición. Veamos el ejemplo internacional. Andrés Manuel López Obrador en México. Las mañanitas. Eran todos los días. Y el presidente salió con una alta popularidad. El problema no está en la comunicación semanal, el problema está en los resultados que probablemente se están dejando de comunicar aguas abajo, en los que las ineficiencias de los problemas estructurales que pueden estar afectando, la ausencia de una planificación en algunos temas específicos que pueden generar descontentos, pero que son descontentos momentáneos, son descontentos que están allí, que no necesariamente responden a su falla como gobierno, sino una falla que viene acumulando desde el Estado y que no es solo, aquí también me voy a decir, no es PLD, esa es la falla estructural de Estado que está ahí presente y que le ha venido a hacer, y por supuesto, errores propios. Ahora bien, está mal esa exposición, es un show, es un tema, Ángelo, tú muy bien lo sabes, que se publica los martes, todo lo que se habló en la semanal. ¿Qué se comenta martes y miércoles? Todo lo que se habló en la semanal. ¿Cuál es la respuesta de la oposición? Lo que se habló en la semanal. Y tratan de ponerle temas al presidente en la semanal y de algún modo él termina respondiéndolo, pero sigue siendo el que, digamos, domina la agenda pública. Marca la agenda, ok. Al marcar la agenda hace mucho más difícil la oposición. Es decir, si hacemos algo de creatividad acá, o mejor dicho, algo de análisis, lo que necesita es la oposición ser más creativa en ser oposición, y el gobierno requiere de mejores respuestas estructurales más allá de lo que se presenta en la semana.
Ahí es. En el caso de las recientes designaciones que ha hecho el presidente, ha hecho otras a lo largo de su mandato. Hemos tenido ya en su gobierno 3 ministros de educación, tenemos un ministro de Hacienda que, bueno, renunció. Karen, yo acabo de publicar una nota hablando de premio o castigo, como lo interpretan algunos diputados del PRM. Bueno, el presidente premió al que lo hizo bien, castigó al que lo hizo mal. ¿Cómo interpretan ustedes en la oposición los cambios en el gobierno que, si bien son algo recurrente, casi siempre responden a situaciones que se generan y, bueno, se trata de solucionar esa situación o buscarle una nueva cara, un nuevo rostro a una entidad determinada? Ustedes en el Partido de la Liberación Dominicana tienen 3 semanas dándole duro al gobierno. La semana antes pasada, por ejemplo, hicieron una rueda de prensa para hablar del sector educativo, desglosaron allí cosas e hicieron propuestas. La semana pasada hicieron lo propio con educación, y en horas de la mañana del día de hoy el PLD hizo otra rueda de prensa hablando en este caso del sector eléctrico, y tenemos una situación con los apagones. Estos cambios del presidente Luis Abinader procuran tal vez apagar o tapar lo que está sucediendo. ¿Cómo lo ven ustedes? Mire, le digo que ahora mismo el PLD está de la mano con el pueblo dominicano. El PLD le está dando la respuesta al pueblo dominicano. El pueblo dominicano está gritando hace semanas con el tema educativo por la falta de aulas, por la deficiencia que se plantea en los planteles educativos, los gastos de los útiles escolares, los escándalos de INAVIE, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, los apagones que te digo, la población dominicana está al grito. Todos los sectores productivos del país, los hogares dominicanos están gritando por el tema del abuso de los apagones. Entonces, el PLD está dando respuesta. Lo mismo que ha pasado con el deterioro de las obras. El PLD ha estado escuchando lo que está diciendo el pueblo dominicano y en base a eso, ¿qué ha hecho el presidente en este aspecto? Lo mismo que está acostumbrado a hacer, o hablar, o prometer, o hacer unos maquillajes en lo que quiere plantear. Si podemos decir, quizás uno de los decretos pudiera tener una repercusión, pero al final es esperanza, generarle esperanza en vamos a ver qué va a hacer este nuevo funcionario. Y entonces los nuevos funcionarios buscar la excusa de lo que había hecho el anterior, o querer irse más atrás y decir que lo que quedó del gobierno antepasado, no ya del gobierno pasado. O sea, todo es excusas, porque definitivamente si algo podemos ver es que no fue un gobierno que se planificó, no fue un partido que se estructuró, y peor aún, ni siquiera quiso dar continuidad a una obra de gobierno que venía avanzando en muchísimos aspectos. Las pocas instituciones donde usted no ha visto cambio, pues son precisamente donde los funcionarios continuaron con un manual. En las demás han colapsado porque quisieron reinventarlas por completo, cambiando nombres, cambiando logo, remodelando oficinas, y ahí se le fue 1 año, 2 años, 3 años, nombrando gente, cancelando y nombrando gente, cancelando los técnicos preparados de esa institución y entrando compañeros que real efectivamente no tenían la capacidad. Después había que subirle los sueldos, después las botellas, y al final lo que has tenido es escándalo. ¿Por qué se siente este gobierno como cansado y como agotado? Porque el pueblo ha despertado de un sueño que le vendieron llamado cambio, y se ha despertado con una pesadilla, reconociendo que sí hubo un cambio, pero que el cambio fue un cambio de reversa. Es el pueblo al que está escuchando el PLD, no a la semanal, independientemente de que, con todo respeto, sí, uno se entretiene escuchando lo que quiere plantear un presidente todas las semanas a una prensa que es la que él invita ahí, respondiendo lo que él quiere responder, pero cuando luego le preguntan en un medio que cuál es su principal legado, que cuál es su principal obra de gobierno, tenemos un presidente gagueando, tenemos un presidente confundido en una respuesta,
porque no sabe bien ibanar en la respuesta correcta de cuál es su legado, de cuál es su principal obra de gobierno, si casi todo está inconcluso. Y al final, las instituciones, cada una colapsando por la mala administración. Entonces, hablaron para llegar a un gobierno todo el tiempo de corrupción. Y tienen una cantidad impresionante de funcionarios que han tenido que mover, que lo han hecho renunciar con temas de corrupción, cuestionados por medios, por programas de investigaciones, por pueblo. ¿Qué dice doña Milagros Ortiz Bosch, que tienen ahí sus expedientes y de repente nada al respecto de esos funcionarios? Entonces, al mismo gobierno se le ha caído la careta ante el pueblo dominicano. ¿Qué ha hecho el PLD? Lo que hemos hecho siempre, pero ahora mismo un poco más abierto, y es estudiar, revisar, prepararnos, organizar, planificar para cuando en el 2028, Dios mediante, vuelva el PLD a dirigir la cosa pública, hacerlo de manera correcta, habiendo corregido nuestros errores, porque lo malo que le pasó al PLD, pues con lo malo que inició este gobierno, queriendo hacerse sentir a nosotros al final y ellos desde el inicio, sordos, ciegos y mudos, y solamente tener gente que le aplauda y que le diga que todo lo que está haciendo está perfecto. Y para eso han manejado un presupuesto impresionante en tener esas bocinas queriéndole decir que todo va bien. ¡Qué error! El pueblo está reclamando. A ambos le pregunto, 3 años de gobierno quedan. Karen Ricardo, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, evidentemente con una óptica de oposición. En el caso de Raniero Casoni, bueno, la óptica de un estratega que mira desde afuera el panorama a su manera. ¿Qué cosas debería de priorizar el gobierno de Luis Abinader? Le pregunto a Karen porque incluso el PLD, cuando hace una crítica, también hace una sugerencia. ¿Cuáles son esos renglones en los que debería de enfocarse en 3 años de gobierno para, desde la óptica de Karen como opositora, poder salvar tal vez un poquito el gobierno? Y en el caso de Casoni como estratega política, ¿qué cosas debería de hacer Abinader para dejar un legado político bien definido que parece ser que no está muy del todo claro? Bueno, ¿qué le digo? Son tantas cosas y tantas prioridades. Por ejemplo, ahora mismo el grito al cielo de los que quieren avanzar es que se recupere la estabilidad del sector eléctrico. Haber vuelto a los apagones ha sido una de las obras memorables de este gobierno. Algo que ya teníamos como un capítulo cerrado en la República Dominicana, pues se volvió a implementar, que fueron los apagones. Y de verdad que hemos visto desde emprendedores, empresarios, comerciantes, amas de casa, poblaciones completas en estos últimos días gritando una sola voz, porque es incómodo, no se puede avanzar sin energía eléctrica. Es difícil usted realizar alguna función, hasta las más vitales, si usted no tiene energía eléctrica. Yo te pudiera decir que el deterioro de la educación es algo que de verdad se debería priorizar, pero en este momento, aquí, por ejemplo, en mi hogar se fue la luz 2 veces. Esta mañana yo estaba un poco tensa porque decía, con esta lluvia y ahora con este programa virtual y estos apagones, no te imaginas todos los malabares que he tenido que hacer para garantizar esta comunicación. O sea que hasta la comunicación, la conexión, la estabilidad, la producción depende de la electricidad, que es algo básico y algo que habían superado los gobiernos del PLD. Casoni. Bueno, lo primero que se debe hacer es retomar el tema de resolver los problemas fiscales del país. Digamos, el Estado tiene mucho tiempo trabajando en esto. Todos los candidatos, cuando son candidatos, hablan de este tema. Cuando son presidentes, le huyen a la implementación. Y digamos, República Dominicana se ha mantenido en lo que está a través de la burbuja del crecimiento que ha tenido continuamente.
y eso ha permitido poder sostener al Estado. Pero la reforma fiscal o el pacto fiscal o las medidas fiscales son necesarias implementarlas. Yo creo que un gran fracaso justamente fue el haber implementado un pacto fiscal en octubre, noviembre, sin la debida discusión y debate, ¿entiendes?, con la ciudadanía, y además todo junto. Eso no tenía ni pies ni cabeza. Entonces, de algún modo, eso tiene que ser una prioridad. ¿Por qué? Porque eso va a generar la inversión pública como catalizador de la inversión privada, de algún modo generar que eso funcione. Lo segundo que también tiene que hacer es continuar con la inversión del tema eléctrico, en que definitivamente hay un problema estructural, hay algo que está fallando, que se debe generar, se debe desarrollar. Es cierto que la demanda también ha crecido, es cierto que la inversión en el área, en la inversión extranjera, tanto en energía y minas, hasta donde tengo entendido, es la número 1 del país, por encima de turismo. Por tanto, lo que se esté desarrollando ahora tiene que generar algunos recursos, tiene que generar alguna generación que sea satisfactoria de la demanda de la ciudadanía, que está en crecimiento. Porque a todas estas sigue creciendo los edificios, sigue creciendo la parte inmobiliaria, sigue creciendo la parte de turismo. Entonces, de algún modo hay que satisfacer la demanda. Otra cosa también que tiene que hacer es tomar las medidas que sean necesarias para garantizar que, de algún modo, si ellos quieren seguir siendo en el poder, tienen que tomar medidas en función de lograr y consolidar la unidad. Porque cubierto los temas de electricidad y el tema de inversión pública, le da una gran ventaja de cara al 2028. Si estos dos elementos no están cubiertos y además hay problemas en torno a la unidad del partido, pues va a haber inconvenientes que va a generarse de cara a la elección que sería en el 2028. Sí. Ahí está. Entendiendo finalmente que viviremos un periodo relativamente inusual en cuanto a materia electoral en los próximos años. Digo inusual porque un presidente en ejercicio decidió condenarse a sí mismo a no reelegirse. Tal vez otro habría preferido alargar un poquito más y dejar abierta la posibilidad de tal vez modificar la Constitución con ese sentido. En el caso de Abinader se curó en salud y dijo, bueno, no, yo no me voy a reelegir, y le hizo otra cosa, otro candadito más a la Constitución, que algunos dicen que es irrompible. Yo pienso que sí, que se puede romper, pero bueno, independientemente de... y tendremos entonces, en el caso del partido de gobierno, ya tenemos, de hecho, muchos aspirantes a la presidencia. Conocemos que pegar una figura presidencial no es fácil. Sabemos que en el caso del PRM va a acumular ya un desgaste por gobernar, independientemente de cómo lo haga, bueno o malo. Karen, ¿qué debería de hacer la oposición para capitalizar esa situación, lo que tenemos? Y en el caso de Raniero, me gustaría que hablaste algo de eso en tu respuesta anterior, que deben hacer la gente del gobierno para poder tal vez retener el poder en el año 2028. Bueno, yo entiendo que lo que estamos haciendo, que es organizándonos, estructurándonos, recorriendo el país, poniendo el oído en el corazón del pueblo. Nuestros aspirantes a la presidencia en este momento pues también haciendo cada uno su trabajo, cada uno su laboratorio, y nada, seguir fortaleciendo el partido y ganando la simpatía con propuestas y mostrando realmente lo que el pueblo quiere ver, resultados, propuestas con resultados, que fue lo que dio el Partido de la Liberación Dominicana. Hasta el momento mantener la unidad y mantener el trabajo, no dejarnos distraer y enfocarnos hacia nuestro punto, que es ganar las elecciones en el 2028. Muy bien. Casoni, rapidito ahí, ¿verdad? Mira, indudablemente la oposición tiene que, como lo dije en algún momento, mayor creatividad y mayor estructura y organización de cara a poder empezar a tener incidencia en la agenda publicada y tenerlo con solidez. Desde el gobierno, hacer los cambios que estoy diciendo en función de gobierno para garantizar la unidad a lo interno y que tenga los dos elementos fundamentales que garantizarían la estabilidad
al pueblo dominicano, que son la inversión eléctrica y la inversión, más que inversión eléctrica, repito, resolver los problemas de generación, de transmisión y de distribución, que son los problemas fundamentales. Es asegurar el tema fiscal, y tiene que hacerlo antes de agosto del año que viene, porque toda medida fiscal es impopular. Y por tanto, si aplico alguna medida fiscal, algún beneficio tiene que entender la ciudadanía que va a obtener de ello. Y la ciudadanía no es tonta ni se deja guiar, sino también esta ciudadanía es inteligente. No podemos seguirla subestimando y explicar muy bien todo lo que se va a implementar va a ser parte del éxito de cara al 2028 si el gobierno quiere continuar. Ahí está. Bueno, a ambos les agradezco. Nos quedó pendiente, ¿verdad?, tener allí una contraparte del gobierno, pero ya será en otra ocasión. Vamos a darle ahí un toquecito a Kelvin para que se encargue de eso. Gracias a Karen Ricardo y a Raniero Casoni por compartir sus visiones sobre las ejecutorias del gobierno del presidente Luis Abinader y aventurarnos tal vez un poquito a lo que se espera en los próximos años. A ambos, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.